El tema para el día de hoy le he titulado El mapa divino. Nuestro Dios Todopoderoso tiene el poder de anunciar por medio de sus profecías las cosas que han de venir. Increíblemente, anunció 300 años antes el nacimiento de Josías. Dios utilizaba a los profetas para mostrar lo que vendría en el futuro. Muchas veces castigo, muchas veces restauración también. ¿No sería maravilloso que así como Dios anunció lo que había de venir para su pueblo y las profecías escritas por los profetas eran como un mapa para su pueblo para conocer lo que había de venir? ¿No sería maravilloso que tú tuvieras un mapa también? Y que en ese mapa Dios hubiese escrito tu llamado de tal manera que pudieras descubrir lo que Dios tiene en el futuro. Pues yo quiero decirte, Dios tiene un mapa para tu vida y hoy quisiera ayudarte a encontrarlo. Isaías 46, versos 9 y 10 dice la palabra de Dios: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Déjame contarte que antes que Dios creara todas las cosas hubo una plática entre la deidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, la Biblia dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. Esto se nos deja ver que Dios en su creación platicó antes de realizarla. Nuestro Dios, por la presciencia, Él conoce todas las cosas en el futuro antes que éstas sucedan. Así que la deidad platicó acerca de la creación angelical. Y ellos se dieron cuenta que Lucifer se iba a rebelar. Ellos idearon y pensaron crear la tierra y también se dieron cuenta que el maligno iba a engañar a Eva y el mundo sería entregado voluntariamente por medio del pecado a Satanás. La Biblia dice que Dios conocía todas estas cosas. De hecho, se habla que el Cordero fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Esto nos habla que el plan de Dios fue concebido en la mente de Dios antes de crear todas las cosas. Yo quiero decirte que la venida del Hijo del Hombre a la tierra, el Verbo hecho carne, fue planificado, no fue un acto espontáneo que surgió después de que el hombre pecó. No, de hecho, cuando éste pecó, la profecía en contra de la serpiente fue que Dios iba a poner enemistad entre la mujer y su simiente, pero que su simiente iba a herir a la serpiente en la cabeza, mientras que la serpiente solo lo iba a herir en el calcañar. Así que el plan de Dios está establecido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, en su soberanía, dejó escrito este plan. Es extraordinario conocer cómo Jesucristo vino a la tierra porque Él se ofreció a sí mismo. Jesucristo se ofreció y entonces el Padre lo envió. Y lo interesante de este plan es que fue anunciado desde el principio. Y el desafío, creo yo, maravilloso a cumplirse en Jesucristo, era cómo Dios iba a revelar el plan a este Dios que se iba a hacer carne. Cómo Jesucristo, siendo Dios, iba a tornarse un pequeño esperma, porque Dios lo iba a introducir en María, pero cómo haría el Padre para que Jesucristo pudiera entender cuál era el plan divino. Pues déjame decirte que Dios creó un mapa divino para que Jesucristo pudiera descubrir cuál era su llamamiento. Ese mapa divino que Dios hizo para Jesucristo
fue el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Dios escribió el Antiguo Testamento de tal manera que Jesucristo pudiera encontrarse en la palabra de Dios, lo que Dios había escrito de él, de tal manera que él pudiera rendirse a la voluntad revelada de Dios. En Isaías capítulo 7, versos 14 al 16, la Biblia anuncia el nacimiento de Jesucristo como Emmanuel. Dice el verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta profecía tenía cumplimiento particular primero en Isaías y su esposa, pero también tiene un cumplimiento en Jesucristo, porque es el nacimiento de Emmanuel, el nacimiento que daría luz esa virgen que ahora sabemos nosotros fue María. Amados, es extraordinario, pero lo que el Padre hizo fue escribir en el mapa lo que Jesucristo tenía que hacer y lo que Jesucristo iba a pasar. Él escribió en ese mapa de tal manera que Jesús pudiera descubrir quién era el Padre, quién era Él y cuál era su llamado en la tierra. En Lucas 2, capítulo 2, verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, narra el nacimiento de Jesucristo. Y lo extraordinario que quisiera nuevamente mencionar es cuántas veces está escrito en la Biblia para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. En este caso, lo que se cita es: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es extraordinario cuántas profecías. De hecho, yo te invito a que estudies cuántas veces el Nuevo Testamento dice para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Por ejemplo, en Mateo 2, 14 al 15, cuando José es advertido en sueño que Herodes quería matar al niño, el Señor le dice que se lleve al niño a Egipto para que se cumpliese, dice la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo capítulo 4, versos 12 al 16, registra cuando Jesucristo, dejando Nazaret, habitó en Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán de los gentiles, un pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Así, la Biblia entonces fue escrita como un mapa divino. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, narra cómo Jesucristo sanó todos los enfermos y cita para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades. Una y otra vez los evangelios dicen para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Este día se cumplió la escritura delante de vosotros, para que la escritura se cumpliese. Amado, yo quiero decirte que el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, ha sido escrita como un mapa divino. Y un mapa divino no solo para que Jesucristo descubriera quién era Él y qué es lo que Dios quería hacer por medio de Él. Yo quiero decirte que Jesucristo vino a esta tierra para ser un modelo. Y en este día yo te digo que Dios también tiene escrito tu llamamiento en la palabra de Dios. Está escrito así como está escrito lo que Jesús debía de hacer y lo que iba a suceder con él, porque él debía de rendirse voluntariamente a ese plan diseñado por el Padre. Así nosotros también debemos comprender que la palabra de Dios es el mapa divino en donde debemos encontrar por el espíritu de sabiduría y de revelación lo que Dios tiene para nuestra vida. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere que la palabra de Dios ilumine tus pasos, ilumine el destino hacia donde tú quieres caminar o hacia donde Dios quiere que camines.
Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El Salmo 43, 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Jesucristo es la luz. Él es la verdad. Hoy en día yo quiero decirte que tenemos la bendición de tener esa palabra de Dios escrita. Y Dios milagrosamente ha orquestado que tu vida, tu ministerio, tu llamado esté escrito en la Biblia para que tengas certeza hacia lo que Dios te ha llamado. Al igual que Jesucristo, Dios permitió que este verbo se hiciera carne y con su poder lo introdujo en María. Pero Él era como un niño, como todos los niños. Él era hombre, aunque 100% Dios. En su espíritu no había pecado, pero como hombre nació a través de María y tuvo que crecer y tuvo que descubrir el alto llamado por medio de la palabra de Dios. Ahora, para nosotros es una bendición, porque el Antiguo Testamento fue como la niñera para que Israel llegara a Cristo. Era el ayo, era el mapa para que Israel pudiera conocer a Jesús, más también para que Jesús se conociera a sí mismo. Y ahora a nosotros el Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo, pero yo quiero decirte que en la palabra de Dios está el mapa para encontrarnos a nosotros mismos. Quiero ilustrarte algo que me sucedió estando en Brasil. En ese tiempo estaba con mi hija y yo estaba leyendo al profeta Isaías en el capítulo 42, versos 6 y 7, cuando tuve una experiencia donde pude recibir en mi espíritu cómo el Padre estaba hablándome estos versos a mí. Era como que estos versos se hicieron vida y era como que el Padre me estuviese leyendo la Biblia y me decía: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por tu mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Te imaginas una parte? Dice, te pondré por pacto al pueblo. Qué extraordinario cuando llego a cierta ciudad y alguien me repite textualmente estas palabras. Mis amados, yo pude entender parte de lo que Dios me había enviado a hacer cuando Dios me iluminó estos versos y me los aplicó a mi vida personalmente. Yo quiero decirte que Dios tiene el poder de poder revelarte lo que debes hacer en la palabra escrita de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que leas la Biblia y te encuentres en la palabra de Dios. Léela pidiéndole al Señor que te descubra quién eres tú, y como le enseñó a Jesucristo acerca de su llamado en los profetas, en los salmos, que Dios te permita encontrarte en esa palabra para que sepas qué es lo que Dios tiene para tu vida. Mi amado, no esperes que otro te diga quién eres y qué es lo que vas a hacer. Aquí en El Salvador tenemos un dicho: no seas como Vicente donde va toda la gente. No te dejes llevar por la cultura de este mundo. Que no sea las cosas a tu alrededor lo que te formen o deformen. Encuentra la palabra de Dios. Jesucristo dice la palabra que iba a comer mantequilla y miel para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder escoger el camino correcto y desechar lo malo. Necesitas abundancia de leche, que es lo que produce la mantequilla, y la miel, la revelación de Dios. Pídele al Todopoderoso poder encontrarte en la palabra de Dios. Muchas veces te vas a identificar quizás como algún personaje bíblico, y a través de este personaje probablemente te identifiques con su ministerio. Estudia su carácter, sus virtudes y también sus defectos, porque Dios va a hablarte y va a ponerte la palabra como en un espejo. No dejes que la gente te diga quién eres y qué debes de hacer. Descubre tu llamado, porque Dios se tomó el tiempo de inspirar a hombres de Dios que escriban tu vida en la palabra de Dios. Pero el desafío es que tú debes encontrarlo, porque gloria de Dios es encubrir un asunto, mas gloria del Rey es escudriñarlo. Nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes,
Pero para esto tú debes descubrir tu plan. Lee la Biblia, estúdiala y permite que el Espíritu Santo te revele lo que Dios tiene para ti en particular. Oremos. Padre Todopoderoso, por tu gracia, misericordia y favor estableciste un mapa divino para que Jesucristo descubriera su ministerio. Te descubriera a ti, Padre, y pudiera saber cómo Él iba a ser ese cordero inmolado que iba a ser sacrificado. Él conoció tantas cosas por medio de la palabra y vino para que se cumpliese la Escritura. Descubrió el plan y se rindió a Él. Permítenos a nosotros entonces descubrir el plan y someternos a ese plan divino, Padre, que tú has diseñado. Te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a sumergirnos en tu palabra y que a través de tu revelación encontremos nuestro llamado, quiénes somos y qué nos has mandado hacer, porque tú has preparado de antemano aquellas cosas que tú quieres que hagamos en esta tierra y las has escrito, Señor. El salmista decía, todas las cosas las escribiste en un libro, nada faltaron de mí, todo ahí estaba escrito, todo lo que iba a ser formado, lo escribiste. Padre, en el nombre de Jesús, danos esa sabiduría y entendimiento para comprender que nuestra vida está escrita, el plan está escrito, pero nuestra parte es descubrirlo y someternos a ese plan. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.